Vamos a dar inicio entonces y una gran bienvenida. Bueno, antes que todo, me presento. Mi nombre es Laura Aramburu de Teleconsultores y quiero darles la bienvenida nuevamente a nuestro webinar sobre liderazgo en transformación, tendencias y modelos para el nuevo contexto. Estamos muy contentos, como ya dije, de que estén en este espacio para poder explorar juntos las herramientas y las habilidades claves que definen el liderazgo en el mundo actual. Esperamos que disfruten de este espacio y que lo aprovechen al máximo. Y al final vamos a dedicar 10 minutos para responder preguntas, así que pueden enviarlas en cualquier momento a través de nuestro chat y luego vamos a recopilar las más importantes y las oradoras van a responderlas al final de la jornada. Bueno, quiero mencionar que este espacio está pensado para hablar sobre cómo el liderazgo está cambiando y cómo las nuevas tendencias, los nuevos modelos nos obligan a poder adaptarnos a estos cambios, ¿no? Vamos a ver junto a las oradoras las últimas tendencias en liderazgo y cómo los nuevos enfoques están transformando el mundo organizacional. Bueno, voy a presentarles entonces a nuestras expertas y vamos a darle la bienvenida a todas ellas. Voy a iniciar y le voy a dar la posta a quien va a dar inicio a este panel, y ella es Jimena Ferreño. Ella es directora de TR Consultores y Talent Recruiters, consultora en gestión de talento y desarrollo organizacional, especialista en headhunting y selección de equipos de alto rendimiento. También vamos a contar con la presencia de Ludmila Pérez Bacaro. Ella es gerente de consultoría en empleos, especialista en change management. También va a participar el día de hoy Florencia Insúa, gerente de proyectos de consultoría y evaluaciones, especialista en psicodiagnóstico, consultor certificado PDA. Y por último, vamos a contar con la participación de Mara Schumann. Ella es especialista en gestión de talento, capacitación y desarrollo con una amplia experiencia en formación de líderes. Entonces vamos a dar inicio con una pregunta que va a ser como el detonante, si se quiere, o el inicio de este webinar. ¿Por qué este espacio? Bueno, le doy la posta a Jimena y bienvenidos a todos y a todas a este webinar. Buenos días a todos y a todas. Ante todo les agradezco porque seguramente debe haber sido un lío llegar a sus espacios de trabajo. ¿Por qué este espacio? A ver, ¿por qué este espacio? Porque lo venimos pensando hace muchísimo tiempo y lo venimos viendo en varios escenarios de nuestro día a día en la consultora, y sin dudas realmente el liderazgo está en transformación. El liderazgo está en transformación y esto lo vemos desde nuestro equipo de empleos, desde nuestro equipo de consultoría en proyectos, desde el área de desarrollo, desde las áreas de capacitación, desde las aulas donde implementamos. Vemos cada vez con más contundencia qué le duele a las organizaciones. Vemos que el liderazgo está cambiando y exige que estos líderes se transformen, adquieran herramientas, adquieran habilidades. Y desde nuestro lugar, nosotros también nos vemos obligadas a repensar nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes. Este mundo, como a todos ustedes, la gestión de las personas, la gestión de los equipos, es un mundo que nos apasiona, y en el contexto en el cual estamos trabajando, que es un contexto súper dinámico, nos obliga a repensar permanentemente la demanda del líder que tiene desde dos vertientes distintas: desde el lado de la organización y desde el lado de la gestión de sus propios equipos. Este año escuché muchas veces, y seguramente ustedes lo ven en sus gestiones diarias, que el líder no deja de ser más que el jamón del sándwich. ¿O no, Mara? Vos seguro lo escuchaste en varias oportunidades esto. Y está tironeado, el líder está tironeado por las exigencias, está tironeado por las demandas de la organización, por el cumplimiento de los indicadores, de los objetivos de la organización. Y además está exigido por las demandas de sus propios equipos y estar a la altura de lo que ese equipo está demandando. Entonces, a partir de ahí es donde empecemos a hablar de lo que es el contexto del líder actual.
El contexto del líder actual no es ni más ni más ni menos que un lío total. O sea, ¿qué vemos del liderazgo hoy y en dónde está inserto? En una organización que se vio atravesada por el contexto post-COVID, que sin duda nos atravesó como humanidad y no deja de ser una transformación acelerada de todos los modelos de trabajo que teníamos en boga, que estábamos eh, atravesando, que estábamos conociendo, que habíamos conocido. La crisis de empleabilidad, que bueno, se potenció muchísimo, por supuesto, con la crisis del COVID y que sugiere obviamente desafíos muy fuertes, no solamente en la atracción, sino en la retención de esos talentos en la organización. La diversidad generacional, que bueno, implica el desafío digamos, ahí, bueno, como zanahoria para los líderes poder manejar con mucha habilidad la coexistencia de varias generaciones en un mismo equipo, digamos, distintas edades de colaboradores que vienen con todo el ímpetu y con todas las ganas de hacer, con todo el talento de comerse la cancha y gente que ya viene hace mucho tiempo en un mismo lugar, con sus mañas, con sus costumbres. Bueno, liderar la diversidad es todo un desafío. Eh, Sugiere además expectativas diversas y modelos de trabajo implícitos en esas personas diversos totalmente. Y ni hablar, por supuesto, de lo que implica hoy por hoy estar trabajando en un mundo atravesado por la transformación digital, cómo esto impactó en los modelos de gestión empresarial, la innovación, la inteligencia artificial, la agilidad, las redes de colaboración, el concepto de wellness y de bienestar, al cual conceptos que deberíamos en realidad abrazar, deberíamos formar parte de ese mundo como algo que ya no podemos evitar, y no evitarlo, digamos, no mirar para otro lado. Eso está, es una realidad y es un hecho. Entonces, bueno, ¿qué va a diferenciar al líder en este nuevo contexto, que se está transformando y se transformó? Bueno, el líder, nosotras lo pensamos como un mentor del propósito. O sea, el líder es el propósito del equipo y el de la organización, deberían ir por el mismo lado en un punto. Y el líder tiene que ser el mentor de estos propósitos. El líder debe promover el trabajo colaborativo, ahí Paula te estoy leyendo, ahí te estoy leyendo. Vamos a después dar un espacio para las preguntas y los intercambios. El líder debe promover la agilidad, el trabajo colaborativo, la empatía, la flexibilidad, pero como conceptos, me imagino, Paula, ahí por tu comentario me quedo pensando, como conceptos donde verdaderamente los pueda llevar adelante y no solamente como un mandato de la compañía, digamos. Y ahí está la habilidad en el desarrollo de esas competencias que el líder tenga. El líder tiene que tener inteligencia emocional para conducir esos equipos. Tiene que fomentar esta red de colaboración, de comunicación, de trabajo en conjunto, en equipo. Tiene que fomentar equipos que apunten al alto desempeño, al trabajo en conjunto, a objetivos comunes, ¿no? Con lo cual, a partir de acá, se nos dispara, y en continuación de hablando del rol del líder, bueno, el líder tiene que ser el mentor de una cultura que sea positiva, una cultura organizacional positiva, y que promueva estos valores, que promueva estos valores. Y a partir de acá es donde empezamos a pasar a pensar, bueno, ¿qué pasa con el líder? Ok, ¿y ahora qué pasa en las organizaciones donde este líder tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a bucear, tiene que empezar a, a navegar? Y ahí es donde se juegan esas habilidades. Y ahí, Lau, si nos pasas el slide, la clave, decíamos, era ser mentores de una cultura organizacional positiva, y empezamos a hablar de
las organizaciones y las tendencias en las organizaciones. Y en este punto es donde las organizaciones son los que de alguna manera propulsan la gestión, el desarrollo de estas habilidades y deberían acompañar a estas personas a que sean mejores líderes. Invito ahora a Florencia y a Ludmila, que nos van a dar la mirada de ellas sobre qué pasa con estos líderes en las organizaciones y qué tendencias hay en las organizaciones. Chicas, buen día, Flor, Lu, Hola, y las Jimé. habilito para que continúen hablando sobre, buen día, sobre Buenos las días. organizaciones y las tendencias. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Bueno, gracias, Jimé, por el pase. Y sí, siguiendo en línea con lo que Jimé estaba comentando, la idea es que con Flor ahondemos sobre 3 temas que son tendencia hoy y que marcan la agenda, tanto de las organizaciones como de los líderes actualmente. El primer punto tiene que ver con el cambio. Y en este punto yo creo que, bueno, todos estamos de acuerdo en que el cambio es una constante, ¿sí? Y estamos permanentemente desafiados para gestionar en un contexto cambiante, ya sea por cambios justamente de contexto y del ecosistema en el cual estamos inmersos como organizaciones y como líderes, así como por cambios que promueva la propia organización hacia adentro, ¿sí? Y esto, obviamente, que requiere para los líderes desarrollar nuevas competencias relacionadas en parte con la agilidad, ¿sí? Y que en algún punto implica revisar y generar nuevas rutinas y dinámicas de trabajo que justamente promuevan una forma de trabajo más ágil. Por otro lado, otro punto que viene de la mano con el cambio es la resistencia. Sabemos que la resistencia existe, entonces hay que poder aceptarla, hay que poder identificarla y hay que poder gestionarla, ¿sí? Hasta hace un tiempo, cuando se hablaba de gestión del cambio, capaz se hablaba de que la resistencia se podía desactivar. Y ya sabemos que no, que va a aparecer, que para algunas personas algún cambio va a significar algo que los toque en algún lugar y le va a generar resistencia, a otras le va a generar resistencia a otro tipo de cambio. Y por lo tanto, acá el rol del líder y la competencia que el líder tiene que desarrollar tiene que ver con cómo hacer para poder detectar cuáles son los motivos que están detrás de esas resistencias. O sea, ¿qué está generando la resistencia en esta persona de mi equipo? Y a partir de ahí poder empatizar con esa situación en un lugar y por otro lado poder gestionarlas a partir, bueno, de algún plan de acción que seguramente sea acompañada con la organización, con recursos humanos, con algún especialista en gestión del cambio. Pero el primer paso y el que está ahí, el que conoce a su equipo es el líder. Entonces tenemos que poder detectar qué es lo que a esta persona le genera la resistencia que este cambio le está proponiendo, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, el para qué. Acá es súper importante que como líderes podamos comunicar y transmitir de manera clara y contundente cuál es el para qué de este cambio, cuál es el sentido de este cambio para la organización, cuál es el sentido de urgencia, qué pasa si la organización no hace este cambio, qué pasa si la organización no se suma a este cambio que nos está proponiendo el contexto, ¿sí? Esto es súper importante porque, bueno, así como la resistencia está, el radio pasillo, la comunicación informal, las ideas que cada persona puede hacerse respecto al motivo y al sentido del cambio también van a estar. Entonces, cuanto más claros y contundentes seamos en transmitir el para qué del cambio y el sentido de ese cambio, bueno, más cerca debiéramos estar de que la gente se sume de esto con la menor resistencia posible, ¿sí? Entonces, bueno, para resumir, en principio algunas de las cuestiones en las cuales nos vemos desafiados como líderes atravesando este contexto de cambio constante, tiene que ver, por un lado, en poder promover formas de trabajo ágiles, por otro lado, en poder poner en práctica herramientas que nos permitan gestionar la resistencia que naturalmente el cambio va a traer, y por último, en ser muy claros en la comunicación del sentido que tiene el cambio para la organización. Después, pasando a otro punto, que también es algo que justamente es un cambio también en sí mismo, hablamos de la transformación digital, ¿sí? Como decía Jimé antes, la transformación digital ya dejó de ser una opción para las organizaciones y es una necesidad estratégica. O sea, para subsistir hay que sumarse al camino y al tren de la transformación digital. Hasta hace algunos años, cuando hablábamos de transformación digital, capaz lo pensábamos en que, bueno, dejemos de trabajar con el papel, trabajemos en que todo esté en la nube y que todos podamos tener acceso a la información, no importa dónde estemos, y que cualquiera entre acá y lo ve. Bueno, esto ya pasó y hoy estamos hablando ya de la inteligencia artificial
a la mano de cualquier equipo de trabajo, de cualquier área, sin importar la especialidad, ya no solamente es una herramienta que usa, no sé, áreas más tecnológicas, sino que cualquier área y cualquier equipo de trabajo puede hacer uso de la inteligencia artificial para justamente ser más ágiles y más productivos, ¿sí? Y también cualquier tipo de compañía, no solo una compañía multinacional o grande puede hacer uso de esto, sino que también pymes y de cualquier rubro. O sea, es una herramienta que está ahí y que tenemos que ver cómo hacemos para poder sumarla a nuestros procesos de trabajo. Y bueno, y de nuevo acá el rol del líder es súper importante, porque para esto tiene que lograr promover en sus equipos un mindset digital que permita no solo poder incorporar estas herramientas que el contexto nos trae, sino también ver cómo innovar desde la propia organización, ¿sí? O sea, hacer un match entre lo que nos trae el contexto y bueno, y también qué nosotros podemos hacer desde adentro, ¿sí? Y bueno, un poco para cerrar este punto, gran parte de este contexto del que hablo tiene que darse para promover estas prácticas que fomenten esta mindset digital y esta predisposición a sumarse a los cambios que nos propone la organización y que nos propone también el contexto. Y cómo se dé esto y cómo sea ese camino va a tener mucho que ver también con cómo los líderes y las organizaciones gestionan el bienestar y la calidad de vida. Así que acá le doy paso a Flor para que nos hable un poquito más sobre este punto. Gracias. Buen día, ¿cómo están todos? Gracias, Luz. Bueno, yo las vengo escuchando atentamente y estoy tratando de pensar un poco en las cabezas de los líderes, de todas las personas que hoy tienen responsabilidad de conducir equipos, de llegar a los resultados y de cumplir los objetivos y que además tienen que estar atentos a todo este contexto complejo, no es una novedad, tenemos un contexto sumamente complejo de gestión en las organizaciones, este mundo en transformación. La organización es una célula dentro de un enorme mundo en transformación, donde a todo esto que ya vienen enumerando Jime y Ludmi se le suma, por suerte, la dimensión del bienestar. La verdad es que todos estos cambios los tenemos que ver como positivos. Son los cambios que nos tocan, los cambios que nos hacen crecer y que nos van a llevar a organizaciones definitivamente más dinámicas, más humanas y de un constante aprendizaje. Esto es lo que estamos viendo. En el medio vamos a bailar todos porque es un poco lo que nos toca y lo que tenemos que hacer, pero nos desafiamos. Se terminaron las organizaciones estáticas, la repetición de rutinas. Hoy el bienestar es clave para generar un equipo comprometido. Esto no es una frase cliché, lo vemos en las expectativas de los candidatos todo el tiempo, desde el área de empleos, a la hora de elegir una organización en la cual desarrollarse, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, las diferencias geográficas. Estamos en Argentina y estamos en este contexto, pero cada vez más podemos elegir, podemos evaluar en qué contexto organizacional nos queremos desarrollar y muchas veces con qué tipo de líderes nos queremos formar y queremos trabajar. Entonces, el bienestar está poniendo ni más ni menos que como centro a las personas, ¿sí? Venimos también de organizaciones muy atravesadas por el burnout, por trabajadores que siguiendo también ciertos modelos de liderazgo llegaban a situaciones de estar quemados, de no poder continuar, de tener que pedir licencias, que más que menos dentro de este auditorio esto lo hemos visto muchas veces. Y hoy las organizaciones, por suerte, están cambiando dentro de lo que son las necesidades y las exigencias propias de los negocios y el trabajo, lógicamente, para lograr resultados, a generar contextos de mayor bienestar a través de propuestas de valor para el empleado, que no solo tienen que ver con la dimensión económica, tienen que ver con el contexto de trabajo, con el contexto de equipos, tienen que ver con los beneficios apuntados a bienestar. Todo lo relacionado con poder mantener flexibilidad dentro, vuelvo a decir, del contexto de negocio que nos toque, el manejo de los tiempos, el cumplir con resultados y no con horarios en la medida de lo posible, de conocer a nuestros colaboradores para saber cuáles son sus drivers en su vida privada, qué es lo que van a priorizar, una carrera que están siguiendo, una determinada formación, un interés personal, una actividad extralaboral, su vida familiar, poder criar a sus hijos, sin distinción si es un hombre o una mujer,
Todo esto hace a que el líder tenga que estar muy atento a conocer con quiénes trabaja para poder colaborar en este bienestar de equipo. Entonces, las organizaciones enfatizando en programas de bienestar y en beneficios apuntados a este bienestar. Por otro lado, ¿qué puede hacer el líder? En el mejor de los escenarios, si tiene una organización que le provee y le fomenta un contexto de bienestar. Bueno, el líder agradece si la organización promueve el bienestar, pero además tiene todo un trabajo interequipo, porque también conocemos muy bien casos de organizaciones que tienen este tipo de programas, pero por ejemplo el líder enarbola, vive otro tipo de experiencia de liderazgo. Entonces el líder es el que no puede desconectar, el líder es el que muchas veces no permite que estos beneficios se asuman y se tomen, generando como una desconexión respecto de una propuesta de bienestar organizacional con lo que se vive al interior de un equipo. La realidad es que el líder tiene una oportunidad enorme, muy importante en este sentido, de trabajar con herramientas sencillas, herramientas que no requieren tal vez un presupuesto, un despliegue de presupuesto, ni de grandes acciones. Pero tiene que estar atento al bienestar emocional de su propio equipo para generar un equipo más comprometido, que trabaje con mayor comodidad, con mayor fluidez. Cuestiones como la confianza, el vínculo, y Mara ya nos va a hablar de que siempre nos habla de que la comunicación y el vínculo son lo principal, el principal catalizador de todo equipo comprometido. Que se trabaje con confianza, que exista la libertad para expresar las ideas, respetando la diversidad, en un contexto en el que entendamos que siempre lo diferente suma, lo diferente nunca resta, ¿sí? Con respeto, con atención a este tipo de ideas diversas, donde en un contexto de innovación y de cambio constante, es lógico que nos vamos a equivocar algunas veces, y donde tenemos que aprender permanentemente, bueno, errar o equivocarnos no puede estar mal visto dentro de lo que es un error controlado y dentro de las normativas y pautas de un equipo, ¿no? Pero que esto no sea penalizado o señalado. Estos serían como los contextos de esta seguridad psicológica que en la cual el líder puede trabajar. Ahora, también el líder, a partir de conocer a su gente, tiene que estar atento a cómo desarrollar a su gente, porque bienestar también tiene que ver con sentir que estoy en un lugar en el cual se atienden mis inquietudes, mis ambiciones, dentro de las posibilidades de la organización puedo desarrollarme y puedo crecer. Bueno, ¿qué pasa muchas veces cuando aparecen los logros personales, los logros grupales? Celebrar, identificar, marcar como hitos estos logros, aquello que donde pusimos un gran esfuerzo y generamos un diferencial, también está en el líder, en poder trabajar en estas cuestiones que refuerzan, que mejoran, que sin duda también llevan como una vivencia, ¿no? de reconocimiento y de agradecimiento por aquel esfuerzo extra que fui haciendo. Y fomentar la desconexión y los hábitos saludables, la verdad que lo hablábamos en este equipo, más allá de ser una frase vacía, tiene mucho que ver con que el líder sea ejemplo en la medida que pueda de esto, ¿no? Si esto está como pauta y como cultura de un equipo, de una organización, voy a hacer todo lo posible por respetar esa desconexión y esos hábitos saludables. Si no los vive el líder, es muy difícil que los pueda replicar y reproducir el equipo. Bueno, en este nuevo liderazgo, entonces, un poco recapitulando todo lo que vinimos comentando, el líder tiene como tres vectores importantes. A través del cambio, la innovación permanente tiene que enfocarse en las oportunidades para aprender. El líder está aprendiendo hoy y tiene que ver el cambio y la innovación como oportunidad para aprender, para sí mismo y para su equipo. Tiene que poner a las personas en el centro. La dimensión humana, la dimensión del bienestar, no puede estar por fuera del liderazgo hoy. Y realmente, pensando en este empoderamiento, tiene que permitir que se asuman riesgos. Es un liderazgo donde el libreto no está escrito, todo está por escribirse. Asumimos riesgos, innovamos, probamos. Acá está también la agilidad, ¿no? Intentamos, iteramos y la próxima saldrá mejor, pero no nos quedamos quietos, siempre tratamos de estar en movimiento y mejorando. Bueno, Flor, súper interesante.
quedaba ahí el tema del empoderamiento, ¿no? Del empoderamiento en delegar y darles la oportunidad para que tomen decisiones, para que sean protagonistas, para sacar un poco el mindset del control y de empoderar a las personas para que aprendan, para que se equivoquen, y acompañar con un liderazgo responsable, pero además desarrollador ante todo. ¿Cómo respondemos a este desafío que hoy el contexto y las organizaciones nos están empujando a cambiar, a necesariamente tener que cambiar? Bueno, ahora invito a la experta que es nuestra experta en el aula, Mara. Buen día, Buen día. bienvenida. Bueno, Mara bienvenidos a todos. es la experta en el desarrollo de habilidades en aula para TR y para otras también compañías con las que trabaja, pero ella, bueno, es experta en desarrollar habilidades para que el líder se transforme y justamente esté a la altura de la demanda, ¿no, Mara? Sí, gracias. Bueno, gracias, Jime. Bueno, primero y principal me presento, ya me presentó Jime. Yo les quiero contar que si tienen preguntas, dudas, yo necesito que ustedes me las pongan en el chat, porque lo que yo siempre empiezo diciendo es que para mí lo más importante en la vida de las personas en general y el éxito es el vínculo con el otro. No sé si en eso están de acuerdo. Ahí está. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hoy no vamos a hacer dinámicas, voy a charlar con ustedes nomás, pero ahí estaré. Con lo cual, la idea es esta, es que podamos entender que el vínculo no pasó de moda más allá del contexto que tengamos. Entonces yo necesito primero que ustedes conecten conmigo, que si tienen alguna duda, pregunta, me la vayan diciendo, y mientras les voy a ir contando un poco qué es lo que necesita este líder en este contexto tan cambiante. Entonces, si pensamos en términos de competencia, podemos empezar con la primera, que tiene que ver con la capacidad para conectar y conversar. Y yo digo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros primero conectar con nosotros mismos? Y ¿cuánto perdimos esa capacidad para planificar esas conversaciones? Yo pensaba en esto. Muchas veces, así como tendríamos los objetivos, digamos, si los líderes tienen esos objetivos, nosotros deberíamos planificar las conversaciones con las personas, ¿sí? Les diría, tendríamos que hacer como una matriz conversacional de qué tipo de conversación necesito con cada persona, en qué momento del día, digamos, porque claramente vieron que llega el día, los que son líderes, y no hicimos nada y en realidad lo que teníamos que hacer justamente era conversar. Nosotros tenemos como una ley que se llama la 80-20, que sería 80 de gestión de personas, 20 de la operación, cosa que esto nunca funciona, nunca nos funciona. Entonces, esta capacidad para conectar la necesitamos seguir desarrollando y poner en el centro, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque el líder tiene que manejar lo obvio. Y como justamente lo obvio no es obvio, tenemos que estar todo el tiempo pendiente de estas conversaciones. Y cuando digo conversaciones de todo tipo, con esto que por ahí traía Flor también. Conversaciones que tienen que ver con desarrollo, conversaciones motivacionales, conversaciones personales, conversaciones de performance, con todo tipo de conversaciones y que uno no va a encarar, digamos, estas conversaciones de la misma manera con todos. Yo siempre hago como la analogía de los hijos, ¿no? O sea, lo que me funciona con el primero en la estrategia no me funcionó con el segundo. Entonces, en este punto, esta capacidad para conectar, para parar la pelota, para entender que la herramienta más importante que tenemos es lo vincular para el líder. Es esto, es entender que en la agenda tiene que estar la conversación. Tiene que ser una herramienta la más poderosa que tengamos para vincularnos y para conectar. No sé si están de acuerdo conmigo en esto y si nos cuesta un poquito en general. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería la otra competencia? Cuando pensamos en la competencia, gracias Gustavo, pensamos en esta adaptabilidad. Nosotros estamos viendo que este mundo, bueno, cambió, ya no es el mismo, seguimos, digamos, todo el tiempo transformándonos. Y en esto, el mismo líder tiene que tener ese mindset abierto como para entender que tiene que adaptarse a otros procesos, a otras situaciones. Hoy hablaba, Flor, vos de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? de cuestiones que este mismo líder ya tiene que tener seteado justamente para mejorar los procesos y las personas. Yo pensaba, hay una autora muy linda que a mí me gusta mucho, se las voy a poner acá, que se llama Brené Brown. No sé si la conocen.
la deben conocer porque ella tiene una charla TED hermosa que se llama El poder de la vulnerabilidad. No sé si la conocen, después la ven. Ella en estos términos tiene un libro muy hermoso también que yo estoy leyendo, tiene varios libros, uno se llama Los dones de la imperfección y ahora tiene uno que se llama Más valiente, más fuerte que nunca. Ella dice que en esta adaptabilidad los líderes tienen que tener coraje, valentía y resiliencia para inclinarse hacia la incomodidad, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo muy hermoso que tiene que ver con esto, es cómo este líder gestiona la incomodidad. Porque ser líder es, digamos, justamente gestionar esto. Gestionar situaciones incómodas que no nos gustan mucho, ni siquiera a veces en lo personal, ni siquiera a veces en lo organizacional, y de qué manera yo puedo gestionar esto, obviamente con amorosidad, en esta resiliencia, ¿sí? Entonces, cómo este líder va a tener estas herramientas y este desarrollo de cómo se adapta todo el tiempo con esto que decía Ludmila, que, bueno, la constante es el cambio, digamos, ¿no? Y vino para quedarse. Bien, ¿cuál sería la próxima competencia? Bueno, la gestión emocional. Con esto, digo, no solamente la propia gestión emocional de este líder, sino el propio autoconocimiento, porque si yo no tengo autoconocimiento como líder, claramente no voy a poder gestionar a los demás. Entonces, primero pensarnos qué me frustra, qué me calma, ¿no? En estos contextos, qué cajita de herramientas tengo para sacar, digamos, en ese momento en mis recursos, cómo yo me autorregulo en mi emocionalidad, porque en base a lo que a mí me pase, claramente voy a poder, digamos, gestionar a este equipo que está esperando de mí. Yo pensaba en esto, Flor, nosotros somos siempre modelos, nos están mirando todo el tiempo. Yo siempre digo como a nuestros hijos nos miran y no nos damos cuenta, bueno, nuestros colaboradores nos están mirando. Y en ese punto yo tengo que ser el ejemplo, digamos, o por lo menos tener la responsabilidad conmigo, el compromiso para trabajar sobre esto, ¿sí? Bien, otra de las competencias claves que debería tener este líder es poder ser un gestionador del bienestar del colaborador y del equipo, ¿no? Y con esto pensamos en estas conversaciones, en esta herramienta conversacional, en esta adaptabilidad, en esta gestión, pero es cómo hago yo, o sea, cómo construyo pequeñas acciones de bienestar con mis equipos. Esto también debería ser una planificación. Yo debería tener encuentros en donde en las reuniones podría preguntar cómo están. Digo, que parece obvio, otra vez lo vuelvo a decir, pero que yo puedo construir como líder acciones puntuales o espacios de bienestar con la gente y en sí con el equipo. Y esto es algo que como líder deberíamos planificarlo y pensarlo, ¿sí? Otra de las competencias que tenemos sería, si Laura me ayuda, ahí está, el liderazgo inclusivo. Cuando nosotros pensamos en el liderazgo inclusivo, no solamente es un liderazgo desde lo generacional en este punto. Me parece que hoy cada vez más nos está costando entendernos en la diferencia. Y cuando digo la diferencia en general, ¿sí? A mí me gusta pensar vieron que los líderes a veces cuando seleccionamos a gente o queremos gente en nuestro equipo, hay como una tendencia a que todos tienen que ser clones porque yo quiero gente igual a mí. Nos pasa a todos, entiendo que nos pasa a todos. Y justamente en este liderazgo inclusivo es todo lo contrario. Yo necesito gente totalmente diferente a mí. Primero, ¿por qué? Porque me va a complementar en los conocimientos técnicos que no tenga o en las habilidades blandas, sobre todo porque yo no las tengo. Y segundo, pues yo necesito un equipo que pueda como complementar la situación, digamos, con otras habilidades. Entonces, en este punto que por ahí acá Paula hablaba, ¿no? Y lo voy a retomar en estos aspectos negativos de algunos que no son tan jóvenes, ¿no? De este sesgo. En realidad nosotros deberíamos entender que cualquier persona siempre tiene un valor para darnos. No importa de la generación que sea, no importa de la situación que sea. Lo que pasa es que nosotros trabajamos medio como en manada, o sea, al cerebro no le gusta lo diferente, porque es como me tranquiliza saber que tengo gente muy parecida a mí. Y justamente este líder lo que tiene que hacer es trabajar sobre la propia diferencia, qué le pasa con esa diferencia, y entender que la diferencia es la que suma, es la que a mí me va a retroalimentar para cualquier situación que yo tenga que abordar y para poder pensar en los resultados. Entonces, traigo también esto del sesgo, ¿no? De poder trabajar con estos modelos mentales, con lo que nos diferencia, justamente a partir de la gestión emocional y del propio autoconocimiento que debería tener el líder. Bien, otra de las competencias clave que también pensamos
es en la colaboración. Y cuando decimos en la colaboración es entender que solo no se salva nadie, ¿sí? Nos salvamos entre todos. Y cuando digo esto es entender una organización también y este mindset que tenga de estos compartimentos que no están estancos, que somos un todo. Ahora, si el propio líder no tiene esta visión, es muy difícil que entienda que está dentro de una organización que tiene otras áreas, que a las otras áreas le pasan cosas, y que yo como líder tengo que fomentar eso también dentro de mi equipo, porque puedo ser un gran fomentador de la diferencia o no. Y esto también parte de mi propia responsabilidad como líder. Entonces, yo necesito empezar a desarrollar una mente colaborativa, que entienda que todos nos necesitamos, que trabajamos para un mismo objetivo, pero siempre empezar desde casa, ¿sí? Y esto también tiene que ver con empezar a conectar con otras áreas de la organización en términos de influencia, no solamente dentro de mi equipo, sino cómo este equipo también sale hacia afuera y cómo hacemos estos mapas de influencia dentro de la organización, ¿sí? Y por último, y claramente, cómo yo empodero y le doy esto, digamos, y aprovecho el potencial que tiene mi gente. Y esto, un poco de lo que venía diciendo Flor y Ludmila, es cómo conozco a mi equipo. Yo digo, ¿los conozco de verdad? ¿Me doy el tiempo para conocerlos? ¿Tengo esta capacidad para conectar de verdad? Y cuando digo conectar, implica el mindfulness de la conversación, implica el mindfulness de la presencia, ¿no? Yo creo que necesitamos cada vez más líderes conscientes, digamos, por así decirlo, pero conscientes del momento presente en el que uno está con el otro y con el equipo, y presente también de lo que pasa en la organización. Entonces, si yo puedo conocer al otro, puedo entender el potencial, puedo entender que lo motiva, yo puedo aprovechar ese valor, ese poder que tiene para darme, ¿no? Y para darle, para que se pueda motivar y para que pueda motivar a la organización también y se puedan motivar, digamos, en equipo. Entonces, esto también tiene que ver con esta capacidad del líder para poder delegar, cosa que nos cuesta un montón. No sé si les pasa, pueden chatearme y me cuentan. Nos cuesta un montón soltar, digamos, ¿no? Entonces, en este punto necesitamos construir esta confianza, confiar en el equipo, entender que obviamente que yo lo voy a hacer diferente, qué bueno que tengo personas que lo van a hacer de otra manera, qué bueno que me van a poder dar esa información novedosa y confiar como en la vida. Te levanto la mano, Mara. Dale, dale, Jimé. El empoderamiento tiene que ver, por supuesto, con la seguridad psicológica que le damos al equipo, ¿no? Totalmente. Si esa gente tiene cierto estándar de seguridad psicológica, bueno, los vamos a poder empoderar y van a estar seguros de poder avanzar en la toma de decisiones en un contexto donde tienen el espacio, tienen la oportunidad. Bueno, nada, son disparadores que nos resultan súper interesantes para que todos empiecen a poner sobre la mesa si les interesa conversar sobre esto en las preguntas que pueden hacernos después. Pero bueno, el empoderamiento tiene que ver con ese concepto que está tan en boga, la seguridad psicológica. Exacto. Y yo pensaba con esto, Jiménez, cuántas veces nosotros también no propiciamos esta seguridad psicológica desde algunas situaciones muy inconscientes, ¿no? O que sostenemos en estos equipos y que en realidad nosotros, como vos decías, somos facilitadores en esta situación para promover que las personas no se sientan amenazadas ni se sientan que van a decir algo donde van a ser juzgadas, ¿sí? Y esto tiene que ser también uno de los drivers. Yo tengo que ser cuidador de ese espacio, ¿sí? Que nos va a dar bienestar, por supuesto. Muy bien, entonces todo esto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué le va a servir? Obviamente al líder. Bueno, obviamente, primer punto, para tener un pensamiento crítico, para cuestionar toda su posición, para poner en la mesa preguntas. El líder no sabe, digamos, no sabemos. Necesitamos del equipo. Entonces yo cuestiono sus posiciones, nada es obvio. Che, ¿qué les parece? Y pongo la pregunta. Para poner la conversación, ahí vamos, la hago así voy contando. La conversación como herramienta en la agenda, digamos, ¿no? Yo necesito tener una agenda donde haya conversaciones, donde ese día no pueda pasar si no converso con tal persona de este punto. No es de cualquier cosa. Hay algunos que obviamente son conversaciones más informales, pero yo debería planificar las conversaciones que tengo como líderes, ¿sí? Vamos con el otro, ahora sí, Lau. Gracias.
tengo que tener esta mirada inclusiva, tengo que trabajar con qué me pasa a mí con la diferencia, qué me pasa a mí con este mindset, tengo que trabajar con una mirada mucho más abierta, donde a mí me permita rescatar y entender que todas las miradas me van a contribuir a esta organización y al liderazgo. Como otro punto, como el próximo, necesito tener mucho trabajo interno como líder, necesito conocerme a mí mismo, necesito trabajar, y si a veces la organización no me puede dar esas herramientas, las voy a ir a buscar afuera en otros ámbitos, porque esto me sirve a mí para capitalizar todo el tiempo lo que a mí me pasa, sobre todo para poder gestionar a los demás. Necesito conocerme, ¿no? Claramente. Muy bien, el próximo punto sería poder acompañar, con esto que decía Jime, ¿no? Poder entender quién es el otro, poder entender de qué manera, pensar en estrategias. Bueno, a tal persona la tengo que acompañar de esta manera, pero no puedo hacerlo de la misma manera con él. Entonces, yo necesito también evaluar y planificar de qué manera me acerco a cada uno de mis colaboradores, sobre todo desde el conocimiento, ¿no? Desde esta capacidad para conectar con el otro. Como anteúltimo punto, yo soy responsable del clima laboral, digamos. ¿Por qué? Porque yo como líder llego a la organización y radio, digamos, esas emociones. Soy un mundo de sensaciones, digamos, decía Sandro. Entonces, yo necesito también saber cómo estoy hoy para justamente poder impactar favorablemente dentro de mi equipo, porque yo soy el responsable del clima de este equipo. Yo soy responsable de las emociones. Entonces, si un día no estoy bien, claramente esto va a impactar al equipo. Y esto necesito saberlo y necesito saber cómo yo lo voy a trabajar y cómo voy a desarrollar esas competencias de inteligencia emocional. Y por último, y no es poco, tener esta noción de que los vínculos no son solamente hacia adentro, sino cómo es mi mirada hacia afuera de la organización. Cuando digo hacia afuera, es no solamente con las otras áreas, sino con los proveedores. Cómo yo fomento esta mirada dentro de mi equipo para que este equipo entienda que estamos dentro de un todo, en una organización sistémica, en poder pensar de manera estratégica en la organización. Esto nace desde el líder, ¿sí? Entonces, en este punto, bueno, todo esto nos va a beneficiar cuando yo pueda plantearme cuáles son las competencias, por así decirlo, qué es lo que hoy necesitamos y nos están pidiendo en este contexto tan de transformación. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer? Hay un montón de maneras. Les cuento que si pensamos en el modelo, hay un modelo que es el modelo 70-20-10, yo no sé si lo conocen, se los voy a dejar acá. Este modelo 70-20-10 se creó en el 1980 en la Universidad de Carolina del Sur, en el Centro de Liderazgo Creativo. Lo que en realidad se dieron cuenta es que cuando nosotros aprendemos, nos impactan diferentes situaciones en términos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué 70-20-10? No es Chiche Hellum, es el modelo del Centro de Liderazgo Creativo. No lo es. No sé si algún joven no va a entender quién era Chiche Hellum, pero después se lo compartimos. Y en esto lo que dice la teoría es que el 10% del impacto de mi aprendizaje solamente se me va a dar cuando yo reciba una situación teórica, por así decirlo. Se los voy a contar brevemente porque esto es más largo. Mal que nos pese, a mí, digamos, digo, en la teoría solamente, va a tener solamente el impacto. Ahora, si yo puedo sumarme con otros, que es esto lo que estamos haciendo ahora en esta red, donde podemos intercambiar, donde yo puedo aprender de otros, esto se suma en un 20% más en el porcentaje del conocimiento y de mis habilidades de aprendizaje. Pero solamente el 70% lo voy a conseguir cuando yo me ponga en el desafío y en la práctica. Entonces, no es solamente capacitación, claramente, pero sí necesitamos de la capacitación. Y este líder se puede, digamos, desarrollar de diferentes maneras. Uno es a través de programas de mejora dentro de la misma organización, dentro del mismo equipo. Uno puede pensar en un diagnóstico de lo que me está pasando y evaluar la situación del clima en mi equipo en general. Otro es un trabajo en algún proyecto específico, en un equipo donde yo pueda empezar a participar si necesito tener, no sé, desarrollar estas habilidades con otras áreas, bueno, armar proyectos cross. En una mentoría, yo puedo tener una mentoría que puede ser un programa de mentoría formal o informal, donde yo me pueda mentorear en las capacidades con otra persona complementaria, que ni siquiera necesariamente es a veces
de la misma área, puede ser de otra área, justamente para esto, para entender que yo no tengo esas habilidades. Puedo pasar por un proceso de coaching más individual, donde yo pueda hacer algo específico y me acompañen en ese desarrollo uno a uno. Puedo pensar que este equipo necesita estar más distendido, entonces puedo armar un team building fuera de la organización y podemos trabajar todas las competencias y todo lo que nos está pasando. Y también podemos hacer un taller de liderazgo, digamos, ¿no? Un taller específicamente para que yo pueda, como líder, formarme y desarrollar estas habilidades que hoy me está pidiendo este contexto en plena transformación, en todo sentido. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Yo Si te no me quería avisan. acotar algo, Sí, Mara, dale, Flor. porque veía todo esto que acabas de poner, gracias Lau, todos los dispositivos, todos los diseños de espacios de trabajo, de formación y de desarrollo del liderazgo y de las habilidades blandas, en los cuales trabajamos muchas veces juntas y vemos como el vivo, ¿no? Lo que sucede allí, que es una puesta de cuerpo, de corazón y de mente muy grande de parte de los líderes. Suceden muchas cosas en estos espacios. Son espacios que hay que animarse, en los cuales si las organizaciones los potencian y los permiten, realmente las personas se transforman. Sí, Estaba pensando en esto, ¿no? Se me vienen a la mente ejemplos, personas, Sí. sesiones que hemos trabajado juntas, desde el coaching, lo poderoso, de los talleres de liderazgo, del coaching, del team building, donde salen a la luz cuestiones que por ahí están obstaculizando la gestión del líder o el trabajo más eficiente, más efectivo, con mayor bienestar de un equipo, y en el día a día no paramos para poder reflexionar sobre esto y trabajarlo. Sin embargo, en estos espacios de trabajo salen y muchas veces a través de un proceso los podemos ir ayudando a resolver. Totalmente. Bueno, en este contexto, Mara, venimos trabajando, está bueno contarle a nuestro público, a partir de todo lo que venimos charlando hoy, venimos trabajando en un cambio radical, ¿no? En nuestros talleres de liderazgo, en los que estamos ya hace tantos años implementando en aula. Y contanos un poquito con qué tiene que ver esta nueva mirada que vamos a empezar a trabajar a partir de 2025 en los talleres de liderazgo. Bueno, primero vamos a empezar a armar un taller, digamos, justamente para potenciar todas estas herramientas, para poder entender el contexto, para poder desarrollar todas estas habilidades que les dijimos. Vamos a empezar el 22 de noviembre de este año. La idea no solamente que sea parte, digamos, de este modelo de 70-20-10, sino que sea una red de networking también donde nos encontremos con otros. Digo, o sea, vamos a tener todas las partes, ¿no? La parte teórica, la parte de, digamos, de poder interactuar con otros y justamente para poder pensar después en cuáles son los desafíos del día a día de cada uno de los líderes. Así que en este contexto vamos a invitarlos a este taller y este espacio para poder seguir pensando juntos y construyendo juntos, justamente porque el líder no tiene todas las respuestas, digamos, ¿no? Ni siquiera las preguntas. Y esto es una co-construcción entre todos. Así que, bueno, eso es un poco la invitación. Es la invitación a formar parte de este taller que va a ser a fines de noviembre en nuestras oficinas. Vamos a empezar a poner en juegos y sobre la mesa todos estos temas que venimos conversando hoy y también empezar a vislumbrar, como les decía antes, algo sobre nuestro programa de liderazgo 2025 y contarles un poquito también que estamos pensando en un taller de liderazgo que sea la puerta del programa, de alguna manera, donde vamos a empezar a pensar no solamente en hablar de mucha teoría, sino también del aspecto lúdico, del aspecto vivencial, de empezar a trabajar con herramientas, bueno, como la gamificación, como simuladores, como, bueno, alternativas que nos den el espacio de la innovación y de la creatividad que tanto venimos hablando, para que, bueno, podamos acompañar a los líderes en el desarrollo de estas herramientas tan requeridas hoy por el contexto y las organizaciones. Y bueno, y justamente el disparador de esta webinar tuvo que ver con eso, tuvo que ver con cuán cerca o cuán lejos estamos de desarrollar estas habilidades nosotros.
desde lo individual, desde lo personal, y a partir de ahí cómo se dispara eso hacia nuestros equipos. Y bueno, desde nuestro aporte como dadores de un servicio, es donde nos interesa empezar a trabajarlo en este espacio, en noviembre en el taller presencial en nuestras oficinas, y ya en el formato de programa para el próximo año, para implementarlo en aula con dinámicas bueno, pensadas para poner en juego y desarrollar estas habilidades que venimos hablando en Capital Federal, Daniela. Que venimos hablando desde hace un rato, que son habilidades nuevas, distintas, desconocidas, quizá relacionadas con temas que están en la mesa, que están en boga, pero no sabemos cómo. Bueno, la idea es justamente eso. Empezar a desarrollar esas habilidades y ayudarlos para que bueno, podamos realmente poner en práctica lo que el contexto hoy nos está demandando. Bueno, pasamos al espacio ahora de preguntas, Lau, si querés. Los habilitamos al chat, a poner preguntas en el chat si les interesa. Yo personalmente les quiero agradecer por formar parte de este espacio. Sé que 1 hora en el día de cada uno de ustedes es un montón para todos nosotros. Pero bueno, está bueno poder compartirlo, poder contarles que nos hayan dedicado ese espacio. Y si tienen preguntas, Lau nos las va a ir poniendo sobre el chat, nos las va a ir contando. Y bueno, y de lo contrario, nos encontraremos en la próxima. Dale, Bueno, Lau. muchas gracias por estos insights tan interesantes que las organizaciones seguramente van a tener que incorporar. Bueno, una de las preguntas que nos dejó Paula es sobre el sesgo, ¿no? Dice, atención, el sesgo sobre lo positivo que traen los equipos de jóvenes, y ahí vemos la parte generacional, ¿no? Y diversa, y las mañas y los aspectos negativos nombrados en aquellos que no son jóvenes. Deberían ser revisados. Bueno, no sé quién quiere dar como un poco de luz sobre esto que menciona Paula. Perdón, ¿no? ¿puedo Paula. hacer una aclaración? Sí, obvio, Paula. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por la charla, la verdad es súper interesante. No, lo que quise poner es Jimena, cuando hace su exposición y habla sobre el desafío de los equipos intergeneracionales, ella, después revisé, ella habla de los jóvenes que traen energía, fuerza, y aquellos más grandes que tienen mañas. Ella misma en la presentación trae este sesgo. Un sesgo, sí, Sí. totalmente. Pero Mara me Entonces, lo corrigió muy bien cuando dijo que igual yo pero digo, puse mi pero propio fíjate sesgo, que es pero súper común que uno Exacto. interprete que el desafío de lo intergeneracional sí. tiene que ver con qué hacemos con los viejos, que hace mucho que estamos en la organización, y en Claro. realidad esos viejos hacen aportes que muchas Exacto. veces son Sí. sustanciales. Entonces, Paula, Fundamentales nada, desde la experiencia, fundamentales. tal cual, Sí, Desde la yo, era experiencia. hacer como esa revisión. Primero porque soy de las viejas y me pero toca Paula, cada ¿qué, vez qué es ser vieja, chicos? Eso que yo quería decir, ¿qué es ser viejo, qué es ser joven? Bueno, ¿Viste? más de 20 años en la compañía te hace como esta cuestión de, nada, de traer la experiencia de la sabiduría. Pero nada, quise destacar eso. Ojo, que hasta nosotras Bueno, mismas, Sí. cuando, exactamente. cuando, cuando contamos sobre esto, hablamos siempre desde ese lugar. Y nada, Exactamente. era Paula, ese el gracias. comentario. Gracias, porque todo el tiempo tenemos que revisar nuestros propios modelos, ¿no? Justamente porque esto, nos pasan cosas, somos personas. Y es como una deconstrucción nuevamente, ¿no? Tenemos así como nos estamos deconstruyendo, también nos estamos deconstruyendo en todo el tiempo en los sesgos. El tema es ser conscientes, ¿no? De que esto tiene que ver más conmigo que con el otro. Entonces, gracias, Paula, por traerlo. Totalmente. Yo quería sumar que, bueno, cuántas, no dificultades, pero bueno, cuánto desafío también frente a todo lo que traen las generaciones más jóvenes, que son las que innovan, las que están más aceleradas en cuanto al cambio, las que están dispuestas a aprender todo el tiempo, pero bueno, también tenemos factores que tienen que ver con la dificultad del compromiso, con muchas veces con la inestabilidad. Entonces, es esto, ¿no? Es la diferencia, no con sus más y sus menos, cada uno y cada generación, el desafío del líder está en poder lograr el equilibrio
y aceptar y tomar lo mejor de cada uno, porque además lo más interesante es que estas generaciones aprenden juntas. Pensemos lo positivo de las nuevas generaciones con todo su ímpetu, aprendiendo muchas lecciones de la mano de los que estamos hace 20 años en una organización y las hemos vivido. También teníamos tal vez ese ímpetu cuando recién arrancamos y con otras energías y con otras ambiciones, con otras expectativas. Y lo que vemos hoy en el aula es esto. Vemos una oportunidad enorme de aprendizaje. Mara, se me vienen a la mente ejemplos concretos de plantas de producción, de equipos donde está chicos que entraron hace unos años con personas que están hace 30, porque esto lo vivimos mucho, y el aprendizaje de unos con otros. Total. Yo siempre pienso en esto, Paula, que vos traías, es siempre el otro tiene algo para darme, que es muy hermoso, digamos, ¿no? Yo me tengo que parar siempre desde ahí, no desde lo que no tiene, sino justamente de los que sí tiene. Entonces, pero eso es un cambio interior también del líder, ¿no? Del líder y de las personas en general. Bien. Gustavo Tenemos está una preguntando. pregunta de Gustavo, dice, mi pregunta en realidad es un consejo, así que bienvenido sea, sobre cómo compatibilizar a diferentes generaciones en una misma empresa. Es más, en una misma gerencia, donde los objetivos son muy diferentes. Si quién quiere contestar o, bueno, hacer una reflexión sobre este consejo, ¿no?, que nos da Gustavo. Principalmente, Perdón. Me sí. parece Hola, que, Gustavo. hola, Bienvenido. ¿cómo andan, chicas? Buenos días. Muchísimas gracias por Hola. este webinar. Me encantó. Bueno, En realidad, gracias. quise tomar la palabra porque me Sí. parece que formulé mal la pregunta. A Estoy ver. pidiéndoles un consejo más que dándoles un consejo. Sí. Bueno, En la compañía en la cual yo trabajo, ustedes la conocen muy bien, hace mucho tiempo que trabajan con nosotros. Yo tengo la dificultad donde conviven diferentes generaciones, no solamente en la compañía, sino en las mismas gerencias, en las mismas direcciones. Esto, de alguna manera, a mí, como responsable del área soft de recursos humanos, me obliga a todo el tiempo a tener que generar reflexiones, capacitaciones sobre este tema, coaching, pero la verdad es que es algo que cuesta muchísimo que líderes de generación X o baby boomer, como tenemos acá, puedan convivir con millennials. Esta es una gran dificultad que tenemos, y que la verdad es que hay sectores donde tenemos mucha gente joven, eh, inclusive menos de 20 años en algunos casos, en el área productiva. Así que la verdad es que es algo que me desvela bastante. Esa era un poco mi inquietud. ¿Cómo hacer para que las 2 o 3 generaciones convivan? Bueno, mil yo voy a dar gracias. algunos disparadores sobre lo que vos estás contando y me gustaría que después Mara aporte un poquito sobre lo que voy a dar como disparador. Y para mí tiene mucho que ver, Gustavo, con la comunicación, con el acompañamiento, con el tema de ser mentores del propósito. Quiero decir, como líder, los líderes tienen que ser mentores del propósito, no solamente de la compañía, del objetivo que tienen ahí como compañía, cuál es el aporte de cada uno a ese objetivo compañía, y después el objetivo del equipo. O sea, cuál es el objetivo de ese equipo ahí adentro y qué colaboración individual hace cada uno de ese equipo. Entonces, el mentor del propósito tiene que impulsar permanentemente que esté eso sobre la mesa y qué aporte hace cada uno. Y esto de lo que decía Mara en relación a, y que trajo Paula, bueno, la coexistencia de distintas generaciones, yo creo que la persona que está hace mucho más tiempo transmite la cultura, transmite el ADN, transmite la vivencia, pero digamos, también debería trabajarse mucho con él, bueno, en esas habilidades de la flexibilidad para poder adaptarse a lo nuevo, a lo que hoy ya no es lo que era hace 20, 30 años, y que el objetivo de la compañía ya no es el mismo porque estamos en otro momento, porque estamos en otra situación, estamos con otros objetivos. Y bueno, y ahí está el desafío, obviamente, del líder, es justamente el mentor del propósito de la organización como del equipo
y en trabajar en todas estas cuestiones a través de la comunicación, de los encuentros, del feedback y otras herramientas que, bueno, propician el trabajo en conjunto y el compartir las vivencias, pero a la vez ser conscientes de que todos estamos para lo mismo. Porque Yo ahí quiero también ese sumar no algo, mindset, sí, puedo perdón, sumar Lu, algo que el otro día lo hablábamos en otro espacio donde estuvimos con Flor, que a veces también tenemos que forzar un poco esto. O sea, lo que decía Mara, desde recursos humanos, forzar a que dentro de la agenda del líder realmente haya un espacio para encontrarse. Y a veces al principio es un seguimiento como más cercano, es decirle, bueno, una vez por semana tenés que, o sea, como bueno, no solo dejarlo en el que tiene que pasar, sino que de alguna manera explícitamente ponerlo en la agenda, ¿no? Porque bueno, como justamente es algo que nos saca de nuestra zona de confort, probablemente nos genera una situación incómoda, una conversión difícil, y bueno, no va a ser lo primero que vayamos a hacer. Entonces, capaz que, o sea, cuando hay que forzar un poco esa situación, quiero decir, y después se irá dando más naturalmente. O sea, forzar, no sé, exponer algún objetivo que tenga que ver con este punto. Entonces, bueno, nada, mi bono va a estar atado a que alguien de mi equipo de X generación haga un trabajo, no sé, estoy pensando cuestiones que capaz se pueden pensar, pero creo que a veces hay que como que forzarlo un poco desde ahí y después, bueno, nada, se irá dando más naturalmente, pero creo que, no sé, acá qué opinan las chicas, pero a veces hay como que ser un poco más concreto y ver cómo efectivamente lo ponemos en la agenda, en el objetivo o donde sea, según las herramientas que tenga la compañía, ¿no? Sí, yo Buenísimo, gracias. Perdón, sí, Mara. No, quiero decir una sola cosa, Gustavo, vos trajiste el gran desafío en esta coexistencia que hoy tenemos en todas las generaciones, sobre todo también los que lideran las propias compañías. Yo pensaba que esto es como una evangelización, ¿no? Digo, en este punto es poder nosotros como líderes también hacer este trabajo digamos, de nuestro mindset y entender, bueno, cómo podemos complementarnos entre todos, porque todos tenemos que trabajar. Pero bueno, no lo podamos a poder resolver hoy, pero sí, gracias por traerlo porque es sumamente desafiante. Bueno, muchas gracias, Mara. Solamente lo vamos a poder resolver en el taller presencial. Y antes de finalizar, tenemos una pregunta muy interesante de Isabel. Dice, bueno, primero, muchas gracias. Mi consulta es sobre la tendencia dominante que requiere el nuevo contexto de formación continua y actualización constante. ¿Se gestiona dentro del espacio laboral o se incentiva a que lo realicen por fuera? Y principalmente dice las áreas como marketing, donde las tareas requieren actualizaciones constantes, porque usan muchas herramientas digitales, entre charlas, cursos, tareas, es difícil desconectarse. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se gestiona ese balance entre lo que te apasiona de tu trabajo y proponer un descanso de él, ¿no? De ese trabajo? No sé quién quiere responder esta pregunta y ya pronto finalizamos con el webinar de hoy. Bueno, yo digo algo cortito en relación a esto. Hay que establecer pautas, acuerdos, tratemos de optimizar los tiempos. Los tiempos que dedicamos al trabajo son grandes, son importantes. Son 8 o 9 horas al día como mínimo, con lo cual tenemos que aprender a gestionar mejor el tiempo para que muchos espacios de actualización, de capacitación sobre nuevas tecnologías estén dentro, ¿sí? Después partirá de la inquietud de cada uno el cómo utilizar el tiempo para continuar aprendiendo, pero me parece que tiene que haber pautas y acuerdos claros y una organización que propicia el bienestar también optimiza el tiempo, porque el tiempo es un recurso limitado. Entonces, digamos, es una ilusión pensar que todo va a poder entrar dentro de ese tiempo. Así que en principio, pautas, acuerdos y espacios armados para eso. Y cuando hay que desconectar, hay que desconectar. Si el líder es el que propone un entrenamiento a las 8 de la noche o te está mandando un video para que mires, ¿no? Ahí es donde estamos como atentando un poco respecto de estos tiempos de desconexión y de este descanso necesario. Bueno, muchas gracias a todas las oradoras por su aporte el día de hoy. Gracias a todos los participantes. Antes de finalizar, les recordamos que van a tener en sus casillas de correo un resumen del webinar con el video para que lo puedan revisar, enviar a sus colegas que no pudieron asistir y también un contacto directo con todas las oradoras si le quieren acercar preguntas puntuales y también un aviso sobre el taller
que vamos a tener en noviembre el taller presencial donde vamos a abordar todas estas temáticas, tanto dentro de lo teórico como de lo práctico. Así que están totalmente bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este taller. No sé si alguna quiere agregar algo más antes de finalizar. Gracias a todos y a todas. Saludos un a placer. todos. Gracias por los Gracias. saludos. Bueno, Gracias por muchas acompañarnos hoy. a todos. Bueno, gracias y nos vemos en el Gracias. próximo webinar. Un saludo, gracias. Chau, Hasta chau. luego. Gracias. Gracias. Ahí, Pedro, te saludamos. Gracias. Gracias a ustedes.